El mensaje era muy claro, las pandillas eran el enemigo del pueblo y el gobierno estaba dispuesto a erradicarlas definitivamente. Mucho se ha dicho sobre cómo El Salvador tiene la cárcel más grande de Latinoamérica y de cómo viven los presos en esta cárcel, hacinados, y de cómo Nayib Bukele ha emprendido una lucha contra las pandillas en El Salvador. Pero pocos han contado el trasfondo de este asunto. Por eso hoy te contaré cómo en tan solo 2 años El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse inesperadamente en un modelo de seguridad para Latinoamérica. Bajo el liderazgo de Nayib Bukele, el país ha experimentado una transformación radical. Los índices de personas fallecidas han caído a niveles históricos, las zonas más violentas se han recuperado y la economía, antes paralizada por el miedo, muestra signos de resurgimiento esperanzador. Pero esta historia de muchos éxitos no se ha escrito sin controversias. Las políticas de Nayib Bukele, aplaudidas por muchos y criticadas por otros, han generado tanto admiración como temor, y han dejado una pregunta en el aire: ¿cómo logró El Salvador, un país marcado por la violencia, convertirse en un faro de seguridad? Conoceremos los momentos más decisivos, las estrategias más audaces y las decisiones más polémicas que redefinieron el futuro de una nación que se atrevió a desafiar su destino. Insisto en que no es menor preguntarse cómo fue que un país con más de 30 años condenado a la violencia cambió su rumbo en tan solo 2 años contra toda probabilidad. El aire en San Salvador es pesado, casi asfixiante, no solo por el calor tropical que sofoca la ciudad en pleno mediodía, sino por el miedo palpable que se respira en cada esquina. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida hace más de 30 años, ahora eran solo territorios de sombra donde el peligro acechaba en cada rincón. La extorsión y la violencia se habían convertido en una rutina diaria por muchas décadas. El Salvador, un país con poco más de 6 millones de habitantes, había caído en las garras de las pandillas. Los nombres de estas organizaciones criminales, como MC-13 y el Barrio 18, eran pronunciados con un temor casi reverencial, como si fuesen maldiciones marcadas en piedras antiguas que invocaban desgracias. Por varias décadas, las pandillas, que tan solo componen el 1% de la población nacional, se habían adueñado del país. Tan solo el 2015 cerró con una tasa de fallecidos que superaba los 100 por cada 100.000 habitantes. Habían de 20 a 30 personas fallecidas en tan solo un día. Estas cifras convertían a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. La población vivía entre el fuego cruzado entre las pandillas y un gobierno al que no le importaba nada. Las autoridades en muchos casos estaban infiltradas o eran cómplices de la corrupción, y la policía luchaba una batalla desigual contra un enemigo que parecía estar siempre un paso adelante. Los salvadoreños habían perdido la fe en las instituciones y con ella la esperanza de un futuro mejor. En este escenario de desesperanza y caos surgió una figura política que parecía prometer un cambio radical. Nayib Bukele, un joven empresario quien había sido recientemente alcalde de Nuevo Cuscatlán, aparecería en la escena política con una nueva promesa muy clara: devolver la paz a un país que había sido devorado por la violencia. Su discurso enérgico y desafiante resonaba en una población cansada de promesas vacías. Bukele no solamente hablaba de combatir el crimen, sino de erradicarlo de raíz. Mientras los crímenes del sistema se tambaleaban bajo el peso de la corrupción y la violencia, Bukele se presentaba como el líder dispuesto a tomar medidas drásticas para salvar el país. Pero realmente un hombre, por muy carismático que fuera, podría enfrentarse a las fuerzas que habían sumido al país en el abismo. La respuesta, al menos en ese momento, era incierta. Pero lo que sí estaba claro es que Bukele traía consigo algo que hace tiempo había abandonado el corazón de los salvadoreños: la esperanza. Este sería el inicio de un viaje turbulento, donde un país al borde del colapso encontraría en la audacia y determinación de un líder la chispa que encendería el camino hacia la recuperación. Sin embargo, el camino no sería fácil y la lucha recién estaba por comenzar. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en El Salvador en 2019, la tarea que tenía por delante era monumental. Heredaba un país donde la corrupción se había enraizado en todos los niveles del gobierno y donde la violencia de las pandillas habían creado una cultura de miedo y desesperanza. Bukele, con su estilo directo y disruptivo, sabía que con hacer promesas no era suficiente. Tendría que enfrentarse a un sistema diseñado para resistir cualquier tipo de reforma real. Desde el principio quedó claro que Bukele no era un político tradicional. Su campaña había sido impulsada en gran parte por las redes sociales, donde se comunicaba directamente con los ciudadanos, eludiendo los canales convencionales del poder. Esto le permitió ganar muchos seguidores leales, pero también muchos enemigos poderosos, especialmente aquellos que se beneficiaban de que las cosas siguieran tal como estaban. Uno de los primeros desafíos fue la depuración de la Policía Nacional Civil, una institución que, en teoría, debía proteger a los ciudadanos, pero que en la práctica estaba profundamente infiltrada por la corrupción. Las denuncias de complicidad con las pandillas y la participación en actividades ilícitas eran muy comunes. Esto minimizaba por completo la confianza en la policía. Bukele, consciente de que sin una fuerza policial confiable, cualquier intento de reforma de la seguridad sería en vano, ordenó una serie de investigaciones internas y despidos masivos. Decenas de oficiales fueron relevados de su cargo, algunos
algunos enfrentando procesos judiciales, mientras que Bukele intentaba reorganizar la estructura de mando. Pero no solo la policía estaba en su mira. El sistema judicial salvadoreño también estaba plagado de problemas. Jueces corruptos y fiscales ineptos habían permitido que criminales peligrosos volvieran a las calles con alarmante frecuencia. Bukele, decidido a limpiar el sistema, impulsó reformas para fortalecer el poder judicial, incluyendo la creación de tribunales especializados en casos de pandillas y criminales de alto perfil. Estas medidas no tardaron mucho en generar controversia. Sus críticos lo acusaron de centralizar el poder y de minar la independencia judicial, pero para Bukele los medios justificaban el fin. A veces se tienen que romper algunos huevos para poder hacer las tortas, y esto estaba dispuesto a hacerlo Bukele. En paralelo, Bukele lanzó un ataque frontal contra la corrupción en otras áreas del gobierno. Su administración emprendió auditorías exhaustivas en contra de políticos y contratos de políticos, exponiendo redes de sobornos y malversiones de fondos que habían drenado las arcas del Estado durante décadas. Empresas que habían prosperado bajo el amparo de políticos corruptos vieron cómo sus contratos eran anulados y sus ejecutivos llevados ante la justicia. Esta purga generó un clima de incertidumbre entre las élites económicas y políticas, muchas de las cuales habían creído que podían seguir operando impunemente. Sin embargo, Bukele sabía que la corrupción no estaba solamente en las instituciones del Estado, también estaba arraigada en la cultura misma de la política salvadoreña. Para combatirla adoptó una postura radicalmente distinta a la de sus predecesores: la transparencia. A través de sus cuentas en redes sociales, Bukele comenzó a transmitir en vivo las reuniones de su gabinete, las conferencias de prensa y hasta las sesiones de trabajo. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba estaba a la vista del público. Para muchos era una bocanada de aire fresco para conocer lo que ocurría en el gobierno, pero para otros parecía más bien una maniobra populista. Pero lo que sí estaba claro era que Bukele estaba dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. A medida que avanzaba la cruzada contra la corrupción, también se enfrentaba a una resistencia feroz. Las antiguas élites, ahora desplazadas del poder, intentaron desacreditarlo a través de campañas mediáticas y movimientos de la Asamblea Legislativa. Algunos incluso predijeron que su gobierno no duraría nada, que el sistema eventualmente lo devoraría como ha hecho con otros tantos que intentaron hacerlo antes que él. Pero Bukele, antes de amedrantarse, se fortaleció más en su papel de outsider. Era un líder que no pertenecía a la casta política antigua y que precisamente por eso tiene la capacidad de cambiar las reglas del juego. Nayib Bukele comenzaría a desmontar un sistema corrupto pieza por pieza, enfrentando tanto a enemigos visibles como a aquellos que operaban en las sombras. Aunque la batalla estaba lejos de ser ganada, los cimientos de la vieja guardia comenzaban a tambalearse, y con ello, las primeras señales de Nuevo Salvador comenzaban a emerger. En 2021, cuando las primeras luces del alba apenas despuntaban en las calles de Soyapango, municipio que para ese entonces era uno de los más peligrosos en El Salvador, repentinamente los habitantes se vieron invadidos por un ejército de policías y soldados, equipados con armas automáticas, chalecos antibalas y vehículos blindados. Las fuerzas de seguridad tomaron posiciones estratégicas mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Los operativos de este tipo dejaron de ser novedad en el país, pues esta particular forma de actuar marcaría el inicio de una ofensiva que cambiaría para siempre la lucha contra las pandillas. Nayib Bukele desde sus inicios había prometido erradicar la violencia que las pandillas habían infligido durante años en la población salvadoreña, y esto comenzaba a dejar de ser solo una promesa. Con el Plan Control Territorial, su gobierno comenzaba a retomar el control de los territorios dominados por las pandillas, y con esto desmantelar sus redes de poder. Pero para Bukele la estrategia iba más allá de las operaciones policiales convencionales. Necesitaba un enfoque integral que abordara no solamente la violencia, sino también aquello que lo alimentaba. El Plan Control Territorial fue implementado en varias fases, cada una dirigida a atacar diferentes frentes del problema. La primera fase se centró en el despliegue masivo de fuerzas de seguridad en zonas más conflictivas del país. Municipios enteros fueron rodeados por retenes y policías, y las autoridades realizaron redadas en busca de líderes pandilleros y armas. En tan solo un día, cientos de supuestos miembros pandilleros fueron arrestados. El mensaje enviado ya era muy claro: el gobierno no permitiría que las pandillas siguieran controlando las calles. Pero Bukele sabía que la represión por sí sola no era suficiente. Las pandillas no eran solamente organizaciones criminales, se habían convertido en un tejido social en las poblaciones más pobres del país, ofreciendo protección, ingresos y una especie de identidad a aquellos que sentían que el Estado los había abandonado. Para desmantelar este tejido, Bukele se propuso cortar todas las fuentes de financiamiento de las pandillas. En la segunda fase del plan, el gobierno congeló cuentas bancarias, incautó propiedades y desmanteló negocios
que operaban como fachadas para lavado de dinero. Incluso las remesas, una fuente vital de ingresos para muchas familias salvadoreñas, fueron monitoreadas de cerca para evitar que el dinero cayera en manos de las pandillas. Sin embargo, el aspecto más controvertido del plan control territorial fue el control estricto que Bukele impuso en las cárceles. Las prisiones salvadoreñas habían sido durante muchos años centros de operaciones para las pandillas, desde donde los líderes continuaban dirigiendo sus actividades delictivas con relativa libertad. Bukele ordenó el confinamiento absoluto de los pandilleros encarcelados, imponiendo un régimen de aislamiento severo y cortando toda comunicación con el exterior. Las imágenes de presos amontonados en celdas sin posibilidad de moverse se hicieron virales, provocando tanto apoyo como condena. Los críticos señalaron infracciones a los derechos humanos, no es infracciones, es otra palabra pero no la puedo decir, y acusaron a Bukele de utilizar métodos autoritarios. Sin embargo, para muchos salvadoreños esta medida extrema era necesaria para recuperar la paz. La ofensiva en contra de las pandillas no solamente fue física sino también psicológica. En un movimiento sin precedentes, el gobierno lanzó una campaña de propaganda masiva que inundó las redes sociales, los medios de comunicación y hasta los murales en la ciudad. El mensaje era muy claro: las pandillas eran el enemigo del pueblo y el gobierno estaba dispuesto a erradicarlas definitivamente. Bukele, siempre hábil en el manejo de su imagen, utilizó su popularidad en las redes sociales para amplificar el mensaje, mostrando imágenes de operaciones en curso, celebrando cada captura importante y sobre todo manteniendo una narrativa de esperanza y cambio. Y aunque iba todo muy bien, la verdad es que no fue nada fácil. A medida que el gobierno intensificaba sus acciones, las pandillas también respondieron con violencia. Crímenes, extorsiones y ataques a las fuerzas de seguridad se volvieron más frecuentes, y Bukele, en lugar de retroceder, redobló los esfuerzos, desplegando más tropas, endureciendo las penas y mostrando que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar esta batalla. A pesar de la brutalidad de los enfrentamientos, los resultados empezaron a ser evidentes. Los índices de seguridad comenzaron a descender drásticamente y en muchos barrios la vida empezó a volver a la normalidad. Lugares que antes eran zonas prohibidas ahora eran accesibles sin el temor constante de ser atacados. La percepción de seguridad comenzó a mejorar y por primera vez en casi 3 décadas los salvadoreños podían salir a las calles sin la sombra de que las pandillas estuvieran en sus hombros. Con todo esto, Bukele sabía que la victoria aún estaba lejos. Las pandillas, aunque debilitadas, seguían siendo una amenaza latente. Esta ofensiva había entrado en una fase que requería no solo fuerza, sino también inteligencia, estrategia y sobre todo la capacidad de no bajar la guardia. El futuro de El Salvador dependía de ello y Bukele estaba decidido a no fallar. La intensidad contra las pandillas, un conflicto que redefiniría la seguridad en El Salvador y demostraría que, con la combinación adecuada de fuerzas y estrategias, incluso los enemigos más poderosos podrían ser derrotados. Era el 2023, pasaban los días y el bullicio del mercado de Santa Tecla, una ciudad que solía ser bastión de las pandillas, tenía algo diferente aquel día. Un día como cualquiera, pero con un ambiente inusual, casi festivo. Los vendedores sonreían, los clientes se movían sin prisa y los niños jugaban en las calles sin que sus padres los vigilasen con el miedo habitual. Las noticias habían llegado rápido. La tasa de mortalidad en El Salvador estaba en su punto más bajo. Por primera vez en muchos años la esperanza se sentía como algo real, como algo palpable. Los resultados del plan control territorial de Nayib Bukele comenzaron a ser visibles en las estadísticas, pero más importante aún, eran visibles en la vida diaria de los salvadoreños. Barrios que antes eran sinónimos de peligro, lugares donde la policía rara vez entraba, empezaron a transformarse. Las familias que antes vivían atrapadas en sus casas por el miedo, ahora podían salir a disfrutar los parques y las plazas. Los negocios que antes habían cerrado por miedo a las extorsiones ahora reabrían. Y los inversionistas, tanto locales como extranjeros, empezaron a ver a El Salvador con nuevos ojos. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una serie de políticas contundentes y la persistencia del gobierno para recuperar el control del país. El plan control territorial no solo se enfocó en la represión de las pandillas, también incluyó medidas para la recuperación de espacios públicos y el desarrollo económico en las zonas más afectadas por la violencia. La revitalización de estos espacios envió un mensaje claro. El gobierno no solamente estaba comprometido en erradicar la violencia, sino en construir un futuro en el que la seguridad y la prosperidad fueran accesibles para todos. En Soyapango, uno de los municipios más golpeados por las pandillas, el cambio fue particularmente notable. Las escuelas que antes eran campos de batalla se convirtieron en lugares de aprendizaje y convivencia. Los programas de educación y capacitación laboral impulsados por el gobierno ofrecían a los jóvenes que antes pensaban en ser integrantes de las pandillas una alternativa distinta al crimen. Esto fue un paso clave para romper el ciclo de violencia que había atrapado a generaciones enteras. Los testimonios de ciudadanos que antes vivían en las sombras del miedo comenzaron a circular. María, una madre soltera de 35 años, contaba cómo antes no dejaba salir a sus hijos a jugar en el patio por temor a que fuera reclutado por las pandillas. Ahora decía que sus hijos podían caminar hasta la escuela sin ser perseguidos.
protegidos y ella podía trabajar sin preocupaciones por lo que les pudiera pasar mientras estaba afuera. Historias como las de María se repetían en todo el país, alimentando nuevos sentimientos de optimismo. Pero el éxito del plan no se limitó solamente a la seguridad. Bukele entendió que para mantener la paz necesitaba ofrecer a los ciudadanos oportunidades reales de crecimiento. Así su gobierno comenzó a invertir en infraestructura, salud y educación, particularmente en las áreas más desfavorecidas. Las calles pavimentadas, los nuevos centros de salud y las escuelas renovadas eran símbolos del cambio que estaba ocurriendo en el país. El impacto económico en estas políticas también fue significativo. La estabilidad y la seguridad atrajeron nuevas inversiones y con ellas la creación de nuevos empleos. Empresas que antes dudaban de establecerse en El Salvador ahora veían en el país un lugar viable para hacer negocios. Esto no solo benefició a las grandes corporaciones, sino también a los pequeños empresarios locales que, por primera vez en muchos años, podían operar sin el temor constante de ser extorsionados. Sin embargo, el éxito del Plan Control Territorial no estuvo exento de controversias. Algunos críticos argumentaban que el gobierno de Bukele estaba construyendo una paz frágil, dependiente de medidas autoritarias que podían desencadenar futuras tensiones. Se preguntaban si la represión sin un enfoque paralelo en la justicia social podría realmente crear un cambio duradero, pero para la gran mayoría de salvadoreños los resultados hablaban por sí mismos. La reducción de la violencia, el crecimiento económico y la recuperación de la vida cotidiana eran logros tangibles que nadie podía negar. En este resurgir de la esperanza, Bukele se consolidó como un líder que había logrado lo que muchos consideraban imposible. Su popularidad ya alta se disparó aún más, pero Bukele no se conformó. Sabía que estos primeros éxitos eran solo el comienzo y que el verdadero desafío sería mantener y consolidar estos logros a largo plazo. Los primeros éxitos del Plan Control Territorial transformaron la vida de El Salvador, devolviendo la esperanza a una nación que había sido devastada por la violencia. Pero también planteaban la pregunta si estos cambios podrían sostenerse y qué podrían significar en el futuro de un país que estaba encontrando su camino hacia la paz. Nos encontramos en el 2024 en la Plaza de la Libertad, el corazón de la capital. La sensación de seguridad había dejado de ser una excepción y se había convertido ahora en la norma. Mientras el país disfrutaba de un respiro, Nayib Bukele desde su despacho presidencial sabe que el trabajo está lejos de terminar. La consolidación de los logros alcanzados bajo el Plan de Control Territorial eran ahora la prioridad. Bukele entiende que para mantener la paz requiere de algo más que fuerza bruta. Requiere construir un sistema en el que la justicia, la equidad y el desarrollo sean pilares inquebrantables. Para asegurar que los avances no sean efímeros, su gobierno implementa una serie de reformas estructurales destinadas a fortalecer las instituciones y garantizar que los errores del pasado no se repitan. Uno de los pilares fundamentales de su gobierno es la reforma al sistema judicial. Bukele sabe que para erradicar el crimen y la corrupción de manera sostenible, El Salvador necesita un sistema de justicia eficaz e incorruptible. Ha impulsado la creación de nuevos tribunales especializados en delitos de alta peligrosidad, asegurando que los casos sean manejados con diligencia y la rapidez necesaria. Además, han establecido mecanismos de supervisión y auditoría para prevenir la corrupción dentro del sistema judicial, fortaleciendo la independencia de los jueces y los fiscales. El desarrollo económico también ha sido un componente crucial en la estrategia de consolidación. Bukele entendió que para mantener la paz, El Salvador necesita crecimiento económico y oportunidades para todos. Su gobierno continúa atrayendo inversionistas extranjeros y promoviendo el emprendimiento local, especialmente en sectores claves como la tecnología, la energía, la renovación y el turismo. La estabilidad que logró en el país ahora comienza a rendir sus frutos en la economía y en otros sectores de la sociedad. Las fuerzas policiales y militares continúan trabajando en conjunto para mantener el control sobre los territorios que habían sido recuperados después de quitárselos a las pandillas. Las operaciones de inteligencia se han vuelto más sofisticadas, con un enfoque en la prevención y el desmantelamiento de cualquier intento de reorganización de las estructuras criminales. La población se siente más protegida y las pandillas cada vez más debilitadas. El último paso es la consolidación y la proyección de El Salvador en el escenario internacional. Bukele, consciente de que su país aún carga con la imagen de ser uno de los más peligrosos del mundo, comenzó una campaña diplomática y mediática para cambiar esta percepción. Su administración organiza conferencias internacionales, atrae el turismo y promueve la cultura salvadoreña como parte de un esfuerzo para mostrar al mundo un nuevo rostro de El Salvador. Los resultados han sido visibles. La comunidad internacional comienza a reconocer los avances y, aunque no sin reservas, comienzan a elogiar los logros que ha tenido el gobierno de Nayib Bukele. El Salvador se encuentra en un punto crucial de su historia. Ha logrado transformar el miedo en esperanza, la violencia en seguridad y la desesperanza en un futuro prometedor. Sin embargo, el camino por delante sigue siendo complejo. Bukele ha sentado las bases, pero la verdadera prueba se sabrá si el país puede seguir construyéndose sobre estos cimientos en los años venideros.